Buen día, Narciso. Apareció Narciso. Así Narciso. Es, querida Willy. Hermoso día, Willy. Sí, recibí un mensaje de texto suyo. Así es. Planteando que otra vez por segundo día consecutivo estaba demorado. ¿En qué anda, Narciso, usted? Bueno, como buen fantasma se me pegaron las sábanas, querido Willy. Lo fui a buscar a un grande. Ah, no me diga. Alguien que ¿Ah, la sí? tiene reclara. Bueno, un querido amigo de la casa. Le habíamos pedido que fuera temprano a la casa de Alfonso Prat Gay, nada menos. Y aquí la tengo a mi lado. Ah, bueno, la verdad que... ¿Quieres saludar? Sí, por supuesto. En ese caso no podemos quejarnos, Narciso. Su tarea ha sido extraordinaria. Gracias. Después nos va a contar un poco en qué anda usted, porque veo que la Argentina, Narciso, está muy misteriosa. Nadie sabe en qué anda Cristina Kirchner. Así es. En qué anda Máximo Kirchner, la cámpora. Cristina no habla, y si no habla, quiere decir mucho eso. Sí, bueno, por eso. Vamos. Si pudieras elegir, Narciso, un poder, ¿qué poder sería? Y le digo, el poder adquisitivo. Claro, me imagino. Y aquí lo tengo al uno. Bueno, justamente. Al querido Alfonso Prat Gay. Dele la orden. Alfonso, habla. Los saludamos, a Alfonso Prat Gay aquí en Cada Mañana. Todo el equipo de Radio Mitre. Hola, Alfonso, un abrazo grande. ¿Cómo estamos? Otro para vos, impecable el trabajo de Narciso, porque casi me he quedado dormido de vuelta, así que me sacudió a tiempo. Sí, es impresionante. Bueno, vos sabés que a mí me venía a despertar todas las mañanas a las 7 de la mañana, ¿no? Y bueno, por motivos que son de público y notorio, ya ahora duerme más Narciso que yo, ¿te imaginas? Bueno, muy bien. Bueno, Alfonso, a ver cómo se puede entender esto. Por un lado, el gobierno plantea que la economía está creciendo. Ayer el presidente Alberto Fernández dijo el crecimiento es evidente. Ha salido, por supuesto, el equipo económico a mostrar las cifras del estimador de actividad económica, creo que fue ya el de septiembre. Pero, bueno, en los mercados no hay... casi estamos peor que antes que las elecciones, es decir, la confianza no se recompone, no le creen al gobierno de que va a encaminar la relación con el fondo, por lo menos si uno mira los precios de los bonos, la devaluación del peso en el mercado libre. ¿Cómo estás viendo esta situación, Alfonso? Bueno, en primer lugar, lo que pasa con los números de actividad económica es que todavía no demuestran que sea más que un rebote esto, ¿no? Los movimientos sobre todo ese indicador que vos decís, el mensual de actividad económica, están muy atados a los momentos donde el gobierno finalmente aceptó ponerle fin a la cuarentena eterna. Este año tuvimos una cuarentena, una mini cuarentena alrededor del final del segundo trimestre, y eso había impactado, y la recuperación que vemos en los últimos meses está muy de la mano de los sectores más afectados, como restaurantes, hoteles, los que más venían sufriendo la cuarentena. Es difícil decir que hay un crecimiento homogéneo de todos los sectores. Lo que hay es un salto en aquellos que estaban muy afectados por la cuarentena y que ahora se fueron normalizando, ¿no? Ahora, también, viste que también hay un fenómeno en los sectores que tienen alto o medio poder adquisitivo, de que la gente se saca los pesos de encima, digamos, ¿no? Entonces, en esa vorágine también se convalida cualquier precio. Un tipo que quiere comprar un tarro de pintura o que quiere comprar un sanitario, y bueno, qué sé yo, le dicen el precio que sea, prefiere pagar lo que sea y no quedarse con los pesos en la mano, ¿no? Claro, pero eso no es actividad, Willy, como bien lo explicás vos, y eso refleja más bien una restricción por el lado de la oferta y bueno, el comportamiento por el lado de las empresas de frente al aumento de los precios, guardar un poco en stock, ¿no? Por eso digo que termina exacerbando la inflación esto finalmente, me imagino. Exactamente. Pero la primera reflexión es que no se puede hablar de un crecimiento todavía, y por supuesto que las comparaciones que hacen con el resto del mundo son irrisorias, ¿no? Porque lo que vemos en el resto del mundo es otra cuestión. Me parece que, yendo al fondo de tu pregunta, la desconfianza persiste. Entonces, Alberto Fernández se gastó tanto el cartucho de la confianza, de la desconfianza, que ya no se le cree las cosas que dice, y eso lo ves en otros indicadores como
confianza del consumidor o las expectativas de inflación que mencionabas vos, que sigue la vitela, ¿no? Sí, y el mercado en particular lo que está mirando, el termómetro, ¿dónde pone el termómetro el mercado? Es en las reservas que tiene el Banco Central para ordenar una política cambiaria que ya no se puede sostener, ¿no? Y está bastante claro que ellos fueron dilapidando reservas, así como gastaron muchos recursos financiados con emisión frente a la campaña electoral, también fueron gastando reservas, no todas las reservas que usaron para intervenir a través del contado con liquidación, que vos esto lo has explicado muy bien. Son 2.500 millones de reservas que financiaron la fuga, como llaman ellos, ¿no? Y que sería muy bueno tenerlos ahora, ¿no? Entonces, cuando vos mirás la película, me parece que lo que están mirando los mercados es más bien la dinámica cambiaria y monetaria, y sobre todo esta reflexión, Willy. Hoy el Banco Central tiene más o menos las mismas reservas que tenía hace un año para intervenir, que son muy pocas, a pesar de que durante este año tuvieron la suerte del aumento del precio de los commodities, soja, trigo y maíz, que representó más de 10.000 millones de dólares de aumento. Sí, de ingreso extra, digamos. De ingreso extra, y el ingreso extra del Fondo Monetario Internacional, ¿no? O sea, en un año donde tuviste dos cosas absolutamente fortuitas y que difícilmente se repitan, te las patinaste todas en ese año, y entonces la pregunta es qué va a pasar en el año que empieza pronto. Bueno, cada vez hay más economistas que advierten, un escenario de reservas negativas. ¿Coincidís en que la situación es tan grave? Yo creo que la manera de mirar las reservas hay muchas definiciones. Yo creo que frente al desafío cambiario que tiene el gobierno por delante, lo que hay que ver es la pólvora para intervenir, ¿no? En el caso de que hubiera algún sacudón o alguna brote adicional de desconfianza. Y yo lo que miro ahí son los dólares que tiene el Banco Central, que son dólares propios, que no se los debe a nadie, ¿no? No tomo en cuenta el oro, porque el oro hay que hacer algo para poder transformarlo en dólares antes, ni los DEX, que hay que canjearlos con el Fondo Monetario. Hoy el Banco Central tiene apenas 1.500 millones de dólares más de lo que le debe a los ahorristas que depositaron sus dólares en los bancos, ¿no? Claro. Y 1.500 millones de dólares es un número bajo. Es cierto que el año pasado llegó a estar en 1.000, ese número, sobre el final del año, y después se recuperó, como yo te decía, con el ingreso de la soja a precios muy altos, pero básicamente ese es el nivel que hay que monitorear, y no nos olvidemos que a principios del año que viene entran algunos vencimientos, ¿no? Algunos se pueden encarar con los derechos especiales de giro, que son los pagos al fondo, pero empiezan a caer los vencimientos de la reestructuración de deuda de Guzmán. Que esto hay que incorporarlo también, porque pareciera ser que Guzmán le hizo creer al presidente que no hay que pagar nada hasta el próximo mandato, ¿no? Bueno, estas facturas empiezan a llegar, y esto es lo que hay que empezar a ver cómo se coordina con el Fondo Monetario Internacional. No es solamente lo que hay que pagarle al fondo, sino cómo se va ordenando la caja frente a una estrategia, Willy, que vos conoces muy bien. Cuando prohibís exportar, lo que estás haciendo es estás ahuyentando los dólares que podrías tener, pero claro, más que evitar que se vayan los que ya tenés, ¿no? Sí, y ese es el problema siempre de todos los cepos. Sí, sin duda. Y ahí te hago la última, Alfonso. Sí. ¿Cómo te imaginás que va a evolucionar la política cambiaria? Es decir, ¿vos crees que finalmente el gobierno va a tener que sincerar parcialmente la devaluación real que hay, digamos, en el mercado, que va a ser un crawling peg, como muchos anticipan, tal vez un poquito más acelerado, o que va a ser una solución a lo Fábrega en el 2014, con eventualmente un salto cambiario más de una sola vez? ¿Qué crees ahí que puede pasar, digamos? Mira, es muy difícil. A ver, esas son varias de las alternativas, Willy, pero es difícil pronosticar porque no se ve una línea común ni siquiera dentro del gobierno, ¿no? Ya ni siquiera estoy hablando de las interpretaciones políticas, que es bastante obvio que Cristina se corrió de la escena porque no puede
no puede básicamente compatibilizar en estos momentos nada con el presidente, pero incluso dentro del seno económico, del equipo económico, ¿no? Claro. Como vimos ayer, un contrapunto muy fuerte entre Culfas y Feletti. Guzmán se hace el distraído, que le sale bastante bien para no entrar en esas discusiones, y trata de quedar bien con Cristina en el discurso, pero en la práctica pareciera ser que pierde el control, ¿no? Es más Feletti el que ordena que el propio ministro de Economía. Entonces, en ese marco de poca coherencia interna dentro del equipo económico, es muy difícil imaginarse cuál es la salida. Lo que sí sabemos es que el sistema donde la solución al problema es prohibir no funciona más, digamos, ¿no? Hasta ahora lo que han hecho es pisar importaciones, y la contracara de eso lo ves en tantos sectores de la economía. Yo he estado recorriendo mucho en campaña y lo encontrás en todos lados, ¿no? La industria vitivinícola, por ejemplo, que está con problemas de producción, tiene litros y litros de la cosecha guardadas porque no entran las botellas que vienen del exterior y no lo pueden colocar en el mercado, ¿no? Y como eso hay tantos ejemplos de que esta estrategia, de prohibir, bueno, tiene patas muy cortas, ¿no? Y en ese sentido me parece que lo que tiene que producir Guzmán, y no logró producir en 2 años, y no veo por qué lo va a hacer en 2 meses, es un programa económico. Eso es lo que está pidiendo el Fondo Monetario. En el marco de ese programa económico, una política cambiaria que sea creíble, ¿no? Y toda la Argentina está pidiendo, sobre todo, claro, algo que detenga la devaluación y la inflación, por supuesto. Exactamente, y que recupere la confianza y la credibilidad. Y ahí, digamos, un gobierno que no tiene confianza y credibilidad es un gobierno que está atado de manos para avanzar, ¿no? Entonces la pregunta que hay que hacerse, o te la doy vuelta, Willy, es ¿qué va a hacer este gobierno para recuperar la confianza de la población argentina más que del Fondo Monetario Internacional, habida cuenta de que todavía le quedan 2 años para llegar al final de la gestión, ¿no? Y creo que esa es la preocupación. Le vamos a trasladar entonces esa pregunta, se la trasladamos a Narciso, porque me parece que es el único que puede ser capaz de responderla, porque él viaja en el tiempo. Alfonso, vos sabés que él va y viene. Sí, y que se dé una vuelta por el Palacio de Hacienda, a ver si se acuda alguno y lo despierta un poco, ¿no? Te mandamos un gran abrazo, gracias como siempre, Alfonso, gracias por tu contribución aquí al programa. Hasta luego. Ahí estamos, Alfonso Prat Gay con nosotros. Querido Willy, vengo del futuro, me dijeron, ¿y qué tal?